Otro contenido que deben saber los alumnos de quinto es clonación de disco. Recuerden que es una herramienta y un proceso muy importante, una práctica muy importante porque nos ayuda a hacer una instalación más rápida del sistema operativo cuando contamos con muchas computadoras. Por ejemplo, una sala informática, como se ve en la imagen, ya sea con 15, 20 computadoras. Entonces, en vez de ir computadora por computadora con un pendrive haciendo instalaciones de sistema desde cero, instalar todo el sistema, instalar los drivers, instalar todos los programas que requiere la computadora, entonces lo que podemos hacer es instalar completamente en una computadora, en la primera computadora, después destapamos, retiramos el disco y con ese disco vamos computadora por computadora haciendo la clonación. Recuerden las conexiones del disco, una conexión como se ve ahí en la imagen. ¿Qué se necesita? El disco de origen, que es el disco de arriba, este que ven acá, que es el disco que contiene todo el sistema ya instalado con todos sus programas y drivers correspondientes. Entonces vamos a pasar de ese disco de origen a nuestro disco de destino, que es este disco de abajo, que sería ya el que está conectado a la computadora y que queremos pasar información, toda la información a ese disco. Tenemos que hacer una conexión aparte, su SATA, su correspondiente SATA y su correspondiente conector de energía. Una vez que tenemos eso, vamos a, recuerden, entrar a la BIOS. Una vez que encendemos la computadora, entramos a la BIOS o al menú de boteo y nos aseguramos de que inicie desde nuestro disco de destino, que el sistema operativo se inicie desde el disco de origen, porque no sabemos de dónde se está por bootear. Si este otro disco que está abajo tiene su sistema operativo, va a iniciar obviamente de ahí, si es que la prioridad de booteo está desde ese disco. Entonces entramos al menú de booteo y nos aseguramos de que inicie desde ahí. Una vez que ya ingresó al sistema operativo, ya vamos a instalar, o si ya tenemos instalado el programita de clonación, por ejemplo el Macrium Reflex, que es el que utilizamos nosotros para la práctica, abrimos el programa y ya comenzamos a hacer la clonación, ya configurando y rescatando las particiones que nos hace falta. Por ejemplo, la partición, hacemos la clonación solamente de la partición del sistema operativo si eso es lo único que nos interesa. Otra parte, otro contenido que vimos es componentes internos de la fuente. Una vez que nosotros testeamos fuente, si no funciona, vamos a destapar la fuente de alimentación y vamos a identificar todos los componentes internos que se encarga de transformar la energía, de transformar la tensión de 220 a voltajes inferiores, que se ubica en la parte primaria de la fuente. Acuérdense que si nosotros partimos acá la placa, nos encontramos con la parte primaria, que es de este lado, y la parte secundaria, que corresponde al otro lado. En la parte primaria se encuentran los componentes importantes que se encargan de transformar la energía, como ser, por ejemplo, el transformador, que es esto amarillo que ven acá, donde está la C. Tenemos de ahí el siguiente componente que continúa, es donde se encuentra la A, que ahí están la zona del rectificador, donde se encuentran los diodos. Ya sea, recuerden que nos podemos encontrar con los 4 diodos juntitos o el chip de 4 terminales que internamente están los 4 diodos unidos. De ahí pasamos a la parte de los filtros, que son los 2 capacitores grandes donde se encuentra la B. Y por último, nos encontramos acá en estos disipadores plateados que ven, están pegados los transistores que corresponden a la etapa del regulador. Es decir, toda acá la parte, le voy a mostrar. Este fusible que ven acá abajo también es un componente importante que se suele quemar y es una práctica habitual reemplazarlo. Entonces, para que lo tengan presente. Esto es un ejemplo de fuente lineal, pero con los mismos componentes para que puedan hacer
la verificación y entender mejor. Tenemos el transformador. Una vez que en el transformador le llegan los 220 de la fuente cuando enchufamos, se encarga el transformador de reducir toda esa tensión a voltajes más aceptables para los demás componentes que siguen en el proceso de transformación, como ser por ejemplo los rectificadores, filtros, reguladores. Una vez que esa tensión reducida llega acá en la parte del rectificador, que serían los 4 diodos, estos diodos y esta zona de rectificador lo que hacen es pasar esa tensión, que sigue siendo una tensión, una corriente alterna, se encarga de transformarlo en una corriente continua. Una vez que pasa desde la etapa del rectificador, se va a la fase o a la etapa de los filtros, que son los capacitores. En este caso vemos un capacitor grande, en la fuente nos encontramos con 2. Esa tensión que le llega es una tensión o una corriente que no es constante, no es fija, sino que tiene forma de pulso, que quiere decir que sube, baja, no es una tensión lo más constante posible. Entonces, ¿qué hace? El capacitor retiene esa tensión, esa corriente. Un capacitor funciona como una batería. Entonces, al almacenar esa tensión, el capacitor vuelve o logra obtener una tensión o una corriente constante, una corriente fija, para que el resto de los componentes de la fuente puedan ser trabajados correctamente. Una vez que esa corriente ya se logra ser una corriente fija, nos encontramos con el último componente, que es este transistor de 3 terminales que ven ahí, que forma parte del regulador. ¿Qué hace el regulador? Se encarga de enviar esos voltajes adecuados, esos voltajes necesarios a cada uno de los cables que entrega la fuente de alimentación. Por ejemplo, envía los 12 voltios aproximados, lo más exacto posible al cable amarillo, envía los 5 voltios al cable rojo, envía los 3,3 voltios al cable naranja. Es decir, se encarga de producir esas salidas correctas y adecuadas a cada uno de los cables de la fuente de alimentación. Eso es lo que me interesa que entiendan sobre el funcionamiento de la fuente, que sean lo más claro y lo más sencillo posible. No me interesa, como le dije en clase, no me interesa que aprendan de memoria el concepto, por más que sea un concepto sencillo lo que les brindé. Me interesa que sepan comprender y explicar con sus palabras qué hace cada uno de esos componentes. Otro contenido y práctica que realizamos en el laboratorio es todo el tema de soldadura, de electrónica y soldadura, que le va a ser mucha utilidad para cualquier tipo de práctica que puedan tener de trabajos. Por ejemplo, estuvimos viendo las distintas herramientas necesarias para soldadura, como ser el soldador, como ser el flux, que ayuda a que se expanda la soldadura, todo el estaño, el alcohol isopropílico para limpiar el área trabajada, el estaño que utilizamos, la malla que nos sirve para sacar el estaño en ciertos trabajos, por ejemplo de soldadura, como sacar un integrado, algún chip, el chupa estaño. Entonces, con esa herramienta ya podemos, por ejemplo, retirar una BIOS. Este es un chip de la BIOS que tiene 4 terminales, 4 patitas de cada lado. Recuerden que para sacar este chip, por ejemplo, ¿qué debemos hacer? Poner flux acá en cada una de las patitas de la BIOS. Una vez que tenemos el flux, si es soldadura original, es decir, si nunca se sacó este componente, debemos aplicar exceso de estaño. Acá arriba del flux le vamos a poner exceso de estaño para que se logre justamente derretir con más facilidad el estaño, la soldadura, y se pueda retirar más fácilmente. Una vez que retiramos la BIOS, si es que las pistas de la BIOS nos quedó con... Primero hacemos la limpieza con alcohol isopropílico, y si vemos que en las pistas de la BIOS, donde sacamos, quedó con mucho exceso de estaño y desparramado, entonces debemos hacer una limpieza de ese estaño y volver a aplicar uno nuevo. Acá tengo un video que explica, justamente muestra
cómo hace para hacer ese proceso. Fíjense que es lo recomendable utilizar la malla de soldar. Para eso nos sirve justamente para hacer estos tipos de trabajos de soldadura. Con la malla apoyamos el soldador y ahí, sin antes, obviamente tenemos que colocar flux, o si no la malla se quiere pegar en la soldadura y se queda pegada a nuestra malla. Entonces aplicamos flux y empezamos a hacer esa práctica como muestra en el video. Fíjense cómo retira todo el exceso de estaño y fíjense que queda únicamente las pistas de la placa, sin soldadura. Entonces hacemos la limpieza, limpiamos con alcohol isopropílico, cepillamos y después obviamente a la hora de colocar la bio debemos aplicar más estaño con el mismo proceso. Vamos a aplicar flux y con nuestro soldador y el estaño le vamos colocando justamente en cada una de las pistas. El estaño nos va a ayudar que el estaño solamente se quede en estos contactos. Ahí, y que no se quede, por ejemplo, haciendo contacto entre ambas pistas, por ejemplo, de la placa. Después pasamos al contenido de desbloqueo de netbook. Recuerden, existen diferentes generaciones. Las primeras generaciones que vemos acá, que consta de la generación 1, que vemos acá, generación 1, generación 2, generación 3. ¿Cómo es el proceso de desbloqueo? Tenemos el chip TPM, simplemente tenemos que con una aguja hacer puente, hacer un corto entre el chip entre la patita 21 y 22, en esas patitas 21 y 22, o contando de arriba hacia abajo la patita 7 y 8. Una vez que colocamos la aguja, colocamos memoria, encendemos y se tiene que quedar justamente la pantalla congelada de la BIOS. Por ejemplo, la pantalla de EXO congelada por 5 segundos, apagamos, retiramos la aguja y ya se encuentra desbloqueada la netbook. Recuerden reemplazar pilas. Si ustedes desenchufan la computadora, vuelven a enchufar y está bloqueada, quiere decir que la pila está agotada. ¿Qué hay que hacer? Hay que desarmar toda la computadora y debajo de la placa nos encontramos con el lugar de la pila para reemplazar. A diferencia de las otras generaciones, ya sea a partir de las 5, acá tenemos depende de la G7, G10, la G15, que son las actuales de la Juana Manso. Ya eso implica hacer un desbloqueo con nuestro reprogramador EEPROM y ya sea tratar de colocar la pinza acá en la BIOS o si no, retirar la BIOS como vimos en el proceso de la diapositiva anterior para retirar. Retiramos con flux, con estaño, hacemos la limpieza, colocamos en la pincita reprogramadora la BIOS, hacemos la reprogramación con el binario correspondiente, que lo descargamos, lo tenemos que tener listo, y volvemos a colocar la BIOS. Y de esa manera tendríamos que tener ya nuestra netbook del gobierno desbloqueada. Todas esas generaciones, a diferencia de la G5, que es la camarita giratoria esta que vemos acá, acuérdense que este tiene dos chips. Uno es el chip de la BIOS y otro es el controlador EC, que también muchas veces se desprograma y tenemos que hacer la reprogramación a ese chip. Pero el resto de las netbook, desde la G7 hasta la actual, la G15, nos vamos a encontrar con un solo chip de la BIOS individual que lo vamos a tener que reprogramar.